tardes. Estamos muy contentas y contentos de recibirles. La moderación la va a llevar el arquitecto Alejandro Suárez Parellón. Él es coordinador del Laboratorio de Vivienda, profesor desde hace 52 años en la Facultad de Arquitectura, tiene experiencia en producción social de vivienda, cooperativas, revitalización de vivienda en centro histórico, ha sido consultor para la ONU y para varias organizaciones civiles y del gobierno de la ciudad. La arquitecta Claudia Blanco es arquitecta y máster en desarrollo local, graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Labora en la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima Fundasal en El Salvador desde 1997. Actualmente es la directora ejecutiva de este. Ha coordinado la ejecución de diferentes tipos de proyectos de vivienda social, tanto urbanos como rurales, así como de reconstrucción post-desastres y mejoramiento de barrios. Ha formado parte de equipos multidisciplinarios e intersectoriales para la formulación de políticas públicas que contribuyan a hacer realidad el derecho humano al hábitat y a la vivienda. Colabora también con la carrera de arquitectura y con la maestría de desarrollo territorial de la UCA de El Salvador. También es colaboradora del programa de arquitectura de nuestra área. Está la arquitecta Anaí Valente también con nosotros y nosotras. Es arquitecta por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del CONICET desde 1998, que sería el equivalente a CONACYT aquí en México. Actualmente es profesora honoraria de la Universidad Nacional de Quilmes, es miembro del Instituto de Estudios de la Ciencia y Tecnología y del Centro de Historia Intelectual. Sus investigaciones sobre historia de la arquitectura y el urbanismo del siglo XX centran su interés en la construcción de políticas públicas en vivienda y obras públicas y las relaciones entre técnica y política. Entre sus libros destacan Infraestructura y Estado, Episodios de la Modernización Territorial de Argentina, La Casa y la Multitud, Vivienda, Política y Cultura en Argentina Moderna y Las Huellas de la Política. Por último, Vivienda, Ciudad, Peronismo, Buenos Aires, 1943-1955. Con esta conversación magistral damos inicio a las actividades abiertas. La idea es que presenten y se va a abrir al público esta conversación. ¿De acuerdo? Gracias. Buenos días a todas y todos quienes nos hacen el honor de participar en este congreso, primer congreso internacional de vivienda social y sustentable, que es una iniciativa que suma a varias escuelas de arquitectura y de universidades de América Latina y España. Y bueno, dentro de la organización que se ha hecho, aparte de las presentaciones de ponencias, tenemos algunos conversatorios magistrales. Se ha invitado a personas de destacada labor en el trabajo de investigación o también en la práctica profesional vinculada a los procesos sociales de producción de vivienda. Y pues para nosotros es muy satisfactorio como parte de la Facultad de Arquitectura y el Laboratorio de Vivienda de la Facultad, el poder tener esta oportunidad de intercambiar experiencias, de presentar buenas prácticas que se han venido realizando en Iberoamérica. Y el planteamiento para este conversatorio es que tengamos una exposición de nuestras invitadas y que pueda haber inclusive posterior a esta presentación un intercambio, preguntas para profundizar sobre el tema, y después vamos a abrir a la intervención de todos los asistentes. Y empezaremos con Claudia Blanco. Bueno, yo aparte quiero hacer una introducción ya muy personal de Claudia Blanco, a quien conozco desde hace décadas. Y hemos tenido oportunidad de coincidir en muchos proyectos, en muchos trabajos a nivel de América, y la oportunidad de que ahora esté con nosotros, ha estado en otro momento, pero participando directamente en algún intercambio de conocimientos, y ahora que ella pueda presentar la experiencia de Fundasal, pues para mí es motivo de mucha satisfacción.
Entonces le voy a pedir a Claudia que nos hable del trabajo realizado por Fundasal. Muchas gracias. Puedo ponerme bien mejor. Gracias por hacerme sentir como en casa. Gracias Anaí, Alejandro. Gracias Jocelyn, Mariana, Héctor, que nos han dado una cálida acogida que nos hace sentir pues que esto es casa propia. Entramos. Me solicitaron hablar de procesos en los que hubiéramos estado involucrados como Fundasal para hacer ciudad sobre la ciudad. Entonces, con ocasión del cumpleaños 55 de la Fundasal, hemos regresado a comunidades, colonias, barrios hechos en el año 68, y es un poco también lo que les voy a entregar a ustedes, es decir, es una investigación, evaluación ex post a 55 años, la primera parte. Luego, ¿cómo hacemos ciudad sobre la ciudad? Con el mejoramiento de barrios, que está referido a zonas marginales, tugurios, favelas, les llaman en algunos lugares. Y por último, cómo hemos aprendido del Uruguay, desde la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que ha sido nuestro maestro, para intervenir en centros históricos con la figura asociativa de la cooperativa. Vamos. Entonces, aquí pueden escanear, no sé si se pueda desde donde están. Este es el libro que recoge los primeros 12 años de la Fundasal, que es un libro que ha regresado a estos lugares y que ha analizado cuál fue la oferta que se hizo en la década de los 70 prácticamente, cuál fue la oferta y cuáles son los resultados. Vamos. Esta fue una oferta hecha sobre todo para personas que venían, familias que venían del mundo rural hacia la ilusión de los derechos humanos de la ciudad. La ciudad como el imaginario en donde se podía mejorar la calidad de vida. Entonces vean ustedes que se generaron una serie de propuestas de vivienda mínima. De hecho, el significado de la Fundasal es Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, que en su hipótesis contemplaba que esa vivienda iba a ser progresiva, iba a llegar a ser completa a partir del empoderamiento de las familias. Vamos. Entonces, ¿qué se ofreció? Urbanización. Sobre todo se generó en la década de los 70 una enorme oferta de suelo urbanizado con todos los servicios y con seguridad en la tenencia de la tierra, que en El Salvador esto es un problema muy grave. Esto fue un préstamo del Banco Mundial de millones de dólares hecho por la Fundasal, que tenía que ser cancelado. Sepan que las familias lo pagaron todo a la Fundasal y la Fundasal lo pagó todo al Banco Mundial. Estamos hablando de una oferta de cerca de 20.000 unidades habitacionales de esta tipología. ¿Y por qué llegaron a ser tan pequeñitos? Como pueden ver, por ejemplo, el lote 10x5 y solamente se dio una unidad húmeda. Es porque solo eso podía pagar la familia. En aquella época, me imagino yo que se habrá discutido si esto se iba a convertir en un tugurio. O sea, si esa progresividad en lo que iba a terminar era en una zona marginal o en una favela. Vamos a ver qué pasó. Esta fue la oferta. Se rompieron un montón de estándares, de normativas tradicionales en esa época. Todo se diseñó con criterios de eficiencia en cuanto a los materiales, es decir, que no existiera ningún desperdicio, porque desperdicio es plata cuando estamos tratando de vivienda social. Vamos. Las urbanizaciones y la vivienda contemplaron ser progresivas ambas. ¿Cuál era la ventaja de la urbanización progresiva? Que tenía todos los espacios abiertos para que a medida que esa progresividad se diera, allí existieran escuelas, parques, centros de cuidado de la niñez, espacios para la cultura, para el arte. Entonces, este diseño que ustedes pueden ver ahí
con todos esos vacíos, en el caso de San José del Pino, son parques, son casas comunales, son espacios para el cuidado de la niñez, son espacios en donde la juventud tiene sus actividades propias, a 55 años. Están todos ocupados. Estos fueron, en el caso de San José del Pino, también la dimensión y la tipología que se ofertó. Este caso, por ejemplo, de San José del Pino, eran desplazados del volcán de San Salvador, porque habían sido colonos. No sé si por todo se comprende, estas figuras son gente que vive de trabajarle la tierra al dueño de la tierra, pero nunca posee la tierra a su nombre, pero pueden ser generaciones tras generaciones que trabajan la tierra y que reciben algún tipo de pago, pero que sobre todo su pago es que el terrateniente les deja vivir. Cuando vienen los grandes desarrollos habitacionales, megaproyectos urbanos, casi siempre de 5 estrellas y casi siempre desarrolladores que no consideran el derecho del que tiene 3 o 4 generaciones de vivir ahí, terminan en la calle. Este es el caso de San José del Pino. Vamos. Vean ustedes entonces que además se dejaron espacios para esto que se llamó aglutinantes comunitarios, que eran para escuelas, casas comunales, espacios para microempresas. Era prácticamente lotes con servicio, casas, hubo como una diversidad de ofertas acorde a la capacidad de la demanda, unidades húmedas, casas de 1 cuarto, casas de 2 cuartos, casas de 3 cuartos. Vamos. Y un financiamiento ajustado a la capacidad de pago. Los préstamos de estos primeros proyectos de Fundasal se otorgaron sin subsidios. O sea, esta es una época en la que teníamos que pagar toditito el préstamo. No había subsidios. Entonces vean ustedes que esto realmente en esa época fue muy innovador. Supimos, por ejemplo, en la investigación que es el primer tipo de proyecto que considera pasajes peatonales, en donde el peatón tenga la prioridad por encima del vehículo. Después de estos, hay bastantes proyectos gubernamentales de este tipo. Adelante. ¿Cuál ha sido, creemos nosotros, la parte más importante de esto? La organización comunitaria que se generó en torno a estas urbanizaciones. Un componente social muy, muy fuerte. Hemos encontrado que en términos de empleados, por un ingeniero o un arquitecto había cerca de 3 desarrolladores comunitarios sociales, profesores, sociólogos, psicólogos, que acompañaban el desarrollo técnico y que organizaron todo en esto que nosotros llamamos la ayuda mutua, a partir de las habilidades, las experiencias y las destrezas encontradas ya en las comunidades, encontradas ya en los futuros pobladores. Esto permitió realmente que el desarrollo progresivo de la vivienda y de la urbanización fuera una realidad. Adelante. Hicimos este ejercicio para ustedes, no lo habíamos hecho nunca, de tratar de saber cuál era el salario base en el 68, que ni siquiera se llamaba salario mínimo en El Salvador, y cuál fue la afectación en el crédito que hicimos. Las 7 colones cuando no estábamos dolarizados todavía. Entonces, en el 68 afectamos los ingresos de las familias al máximo en el 2%. Es lo único que podían pagar. 6 colones como familia al mes. Ya en el 97 hemos afectado el 4% y un último proyecto, que es el proyecto cooperativo que les voy a mostrar, un 7.9%. Es decir, nunca afectamos más de lo que la familia realmente puede pagar. Las familias algo pagan por el lugar donde viven y normalmente pagan caro vivir re mal. Y aquí siempre existe esta lógica de pago, pero con un derecho humano concreto realizado. Adelante. Así se miraban las urbanizaciones de aquella época. Vean estas de 405 familias,
Otro impacto sobre las ciudades que sucedió es que por llevar todos los servicios básicos a estas localidades se comenzaron a desarrollar todos los barrios del entorno, es decir, toda aquella colonia que no tenía agua, que no tenía drenajes, también se pudo conectar a estas redes. Adelante. Y esto es hoy la primera colonia con la que nace Fundasal. La foto que ven en las paredes es el sacerdote que fundó Fundasal, un jesuita, Ibáñez, y esto es la vida comunitaria que todavía celebra que el 1 de septiembre inauguraron su barrio. Esta primera colonia fue destruida por una tormenta, es decir, los habitantes que ahora están en esta colonia recibieron el impacto de esta tormenta y ahora siempre conmemoran este momento como un momento pues de resurgir, ¿no? Adelante. Y esta es la colonia. Esa es la unidad húmeda que ustedes vieron de 6 metros cuadrados y este es el resultado de la vivienda progresiva. No hay una casa igual a otra, no hay un espacio público igual a otro, no hay un parque igual a otro y todo está bajo la administración comunitaria. Adelante. Estas son las viviendas producidas, es decir que a 55 años se puede medir que la progresividad a través de la organización comunitaria, a través de el aglutinamiento de destrezas, habilidades, potencialidades, genera, después de 55 años, un no tugurio. No se tugurizó jamás. Adelante. Vean ustedes que son terrenos difíciles. San Salvador es así. San Salvador es una serie de cerros, solo el centro histórico es un pequeño valle nada más, y aún así pues las soluciones son de una creatividad increíble. Aquí a la mano izquierda mía ustedes pueden ver incluso una pasarela entre viviendas de 2 familias. Todo espontáneo, todo por esfuerzo propio. Adelante. Vamos a entrar al segundo. El mejoramiento de barrios. Estos son grandes asentamientos carentes de todo lo que se considera el derecho humano a la ciudad. Díganme cualquier cosa, de todo, de espacio público, de escuelas, de conectividad en calles. Normalmente parece que ahí la ciudad se acabó. Adelante. También de vivienda. Pero ¿cuál es nuestro énfasis en este caso? En este caso, la unidad habitacional no es nuestro énfasis. Nuestro énfasis es el derecho humano a la ciudad y la conexión que finalmente elimine esa segregación a la que se ven sometidos los barrios. Adelante. Entonces, para nosotros, ¿qué ha sido importante? Saber a dónde están, de qué carecen. No se puede tirar una sola receta para todos, eso ha sido imposible, a pesar de que El Salvador sea un país de 20.000 kilómetros cuadrados, las recetas no han funcionado nunca. Hay que saber la especificidad de por qué están ahí, de qué viven, cuáles son sus redes de apoyo y cuáles son sus vinculaciones positivas con el entorno. Adelante. Entonces la Fundasal ha hecho investigación en las principales ciudades del país, en las principales metrópolis. Y esta es la primera herramienta que tenemos para decidir sobre la intervención. Debemos decir que esta investigación se hace de la mano con muchas de las universidades salvadoreñas. Es decir, aquí ha involucrada intensamente la academia. Entonces esto es, por ejemplo, el distrito centro histórico, las manchitas triangulares rojas, es lo que conocemos como mesones. Vamos. Esto es otro distrito de San Salvador. En este caso, los triángulos azules son zonas marginales. Adelante. Santa Ana, vean ustedes, Santa Ana es la ciudad que posee la mayor cantidad de edificios de valor patrimonial en El Salvador. Es decir, es un lugar de lujo, es extraordinariamente bello. Y sin embargo, vean ustedes,
la cantidad de habitantes pobres viviendo en mesones. Adelante. De eso pasamos a la generación de las posibilidades en un diálogo con las comunidades. ¿Qué podemos hacer con respecto a las carencias de cada uno de los lugares? Entonces ya este es otro nivel de plano. Adelante. También hacemos el estudio desde el aire. ¿Cuáles son los vacíos que podemos aprovechar? ¿Cuáles son los riesgos a los que está sometida la comunidad? Las zonas marginales normalmente para el área metropolitana están al lado de ríos urbanos. Entonces, el mayor riesgo que enfrentan es o de inundación o de deslave, deslizamiento hacia el río. Adelante. Y luego pasamos a los recorridos que podríamos decir desde el piso, ¿verdad? Son zonas, vean ustedes, altamente contaminadas. Todo eso que ven ahí es un río urbano lleno de basura. Es una zona normalmente bastante violenta en términos sociales, pero no es casual. Vean ustedes que en un lugar donde yo estuve, de 1.300 familias se abastecían de agua a través de 6 chorros públicos o cantareras. Entonces el nivel de conflictividad ha sido acuñado durante décadas. Entonces son espacios bastante violentos, pero también son espacios que poseen una enorme cantidad de recursos locales que pueden ser aprovechados para el que lo habita. Adelante. Vean ustedes aquí entonces que entramos a un diálogo con quienes habitan estos lugares. ¿Cuáles son las cosas más importantes que desearían intervenir? Que no son siempre las que técnicos y técnicas podríamos imaginar. Adelante. Para lograr alguna transformación, entonces, es necesario escuchar, tomar decisiones y regresar una y otra vez a un diagnóstico local. Aquí les muestro algunas imágenes de los impactos. Esta cantidad de agua que ven ahí es porque esta comunidad, que contiene cerca de 30.000 familias en plena metrópolis, tiene nacimiento de agua. Es riquísima. Y sin embargo, la empresa que provee agua a la ciudad formal pasaba los tubos por encima de las familias, pero nunca les cayó ni una gota. Entonces, ¿cuál es el derecho humano a la ciudad aquí? Es el derecho humano al agua que nace bajo sus pies, pero que nunca había podido entrar como agua domiciliar buena para el consumo humano y también para la recreación. Adelante. Estos grandes deslizaderos que ven a la derecha y a la izquierda, lo que tienen abajo son pozos. Entonces, hacemos la urbanización, pero frente a la imposibilidad de obtener espacio libre para poder hacer ejercicio pleno del derecho humano al arte, a la cultura, a la recreación, al deporte, entonces utilizamos cada resquicio que queda después de las intervenciones para que sea un espacio público y pueda ser disfrutable y no sea un pozo de aguas negras enterrado con una tapadera encima, porque se le puede sacar más jugo. Vamos. Esto es el basurero que vieron en la anterior imagen. Se saneó todo el basurero. A través de la acción social se enseña a las familias a reciclar, a separar la basura y a solamente inyectar la basura que de plano no tiene utilidad a la recolección municipal. Entonces se logran espacios de esta calidad. Esta intervención tiene cerca de 30 años y la foto fue tomada hace 2 meses. Adelante. Este es otro ejemplo. Se aprovechan todas las obras de protección, porque hay necesidad a veces de hacer obras de protección de carácter considerable para generar estos espacios y poder hacer ahí un espacio público bajo la administración comunitaria. ¿Qué es lo que hace el área social en estos casos? En estos casos hace una organización comunitaria específica para generar la agenda de deporte, de cultura, de oferta, de manifestaciones del arte, de manera tal que de verdad tengan acceso todos los de alrededor y ellos mismos. Adelante.
Vean ustedes, por ejemplo, la lámina superior al centro. Esto es una laguna de retención de agua lluvias, porque si interveníamos esa comunidad, entonces el agua iba a caer libre al río urbano, iba a inundar las comunidades de abajo. Entonces hacemos una laguna que retiene por cierto tiempo el agua y que impide que caiga de una sola vez con una gran influencia hacia abajo. Y lo que se genera encima entonces es un espacio público para utilizarlo por todas las comunidades aledañas. Me pedían que explicara cómo se financia esto. Con este modelo financiero que es crédito, que es subsidio y que es ayuntamiento. Así se financia. ¿Qué es subsidio? Es conectar a la ciudad, es decir, generar el suelo urbano es subsidio. No hay manera de que después de 60 años de habitar un tugurio, las familias puedan pagar la conexión completa de lo que significa la urbanización. Si estamos hablando de derecho humano, eso es imposible. ¿Qué es lo que ellos adquieren como crédito? Toda la mejora de su vivienda. Tienen seguridad en la tenencia de la tierra, finalmente. Tienen suelo urbanizado, finalmente. Y entonces pueden adquirir créditos pequeñitos que poco a poco les permiten mejorar su vivienda. Ahí está, además, la ayuda mutua. Vean ustedes que la participación en la construcción, si ustedes le ponen plata al día trabajado por hombre o mujer de parte de la comunidad, llega a ser el 50% del promedio. Es decir, es mucha la contribución de las familias en esto. Adelante. Y estas son imágenes que voy a pasar rapidito de cómo la vivienda en estos tugurios, después de tener urbanizado el suelo y después de haberse conectado a la ciudad y después de tener el papel que garantiza que ya no le van a echar de ahí, estas son las transformaciones. Estos son créditos individuales de las familias, adelante, que han podido generar sus propias viviendas. Este es un mismo tugurio, estas fotos son de un mismo tugurio. Vean ustedes que la creatividad es maravillosa. Esa foto del centro es la casa de un futbolista y las lámparas son las pelotas de fútbol ponchadas. Adelante. Vamos a entrar al último. Estos son los mesones, el caso de los mesones. Esto es el centro histórico de Zanzíbar. Vamos. En medio de esta belleza, esta es la iglesia del Rosario del arquitecto Rubén Martínez, una extraordinaria pieza de arquitectura. En medio de esto, adelante, está esto. Es un rompecabezas de una misma ciudad, una pieza sobre otra. Estos son los tugurios, estos son, perdón, los mesones. Aquí los mesones los vamos a entender como lotes de vivienda de lujo del centro histórico de hace 100 años, que estos dueños de plata se trasladaron a ciudades diferentes, a lugares de San Salvador diferentes, que consideraron más fresquitas, con una arquitectura que consideraron moderna, y abandonaron estas casas. Entonces, al principio, estas casas se convirtieron en cuarterías con baños compartidos, con servicios compartidos. A través del tiempo y los terremotos que siempre suceden en San Salvador, esas casas ya no existen y se tugurizó de esta manera. Entonces son los mismos lotes en el centro histórico, y ahora lo que fueron esas viviendas hermosas, lo que fueron esos cuartos, es ahora esto. Adelante. Este es el Rosario, a la derecha arriba la Catedral de San Salvador, donde está San Romero de América. Adelante. Entonces, por el Palacio Nacional y por la belleza de catedral, también hay estos mesones. Adelante. Una vez más, ¿qué hicimos? Este plano ya se los mostré. Saber a dónde están los mesones. Adelante. Saber a dónde están, cuántos son, de quién es la tierra. Es muy importante. ¿De quién es la tierra? Adelante. Y elegimos este barrio San Esteban. Vean ustedes, coloqué estos dos tipos de mapas para que vean que está a muy pocas cuadras de la Catedral Metropolitana. Adelante.
Y se realizan, mediante el modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua, 3 complejos habitacionales. Son las primeras familias habitantes de mesones que se convierten en cooperativistas de vivienda por ayuda mutua. Poseen la tenencia de la tierra en propiedad colectiva, tal y como lo aprendimos de la FUCBAN. Han sido autogestionarios, han manejado sus propios recursos. Cada cooperativa ha manejado autogestionaria cerca de $1,5 millones y han adquirido un crédito. Adelante. Este es el antes, vamos a ver el después. Este es el primer edificio cooperativo, San Esteban, Acovich, 2008. Cada uno de esos apartamentos que ustedes ven en la parte derecha superior son apartamentos generados acorde a cada una de las familias. Había familias que tenían jóvenes o adultos mayores con algunas dificultades para movilizarse, pues está diseñado para ellos, para ellas. Tiene un espacio a la entrada, esa esquina que ustedes ven, en esa esquina hay espacio para que puedan poner a la venta sus negocios. En el caso de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua del centro histórico, el 100% pertenecen al sector informal de la economía, es decir, que es una pobreza bien profunda porque sobreviven de semillitas vendidas en la calle, de pancito con café. Es una economía muy, muy precaria, entonces para ellos sí que es muy importante tener un lugar lindo en donde ofertar de aquello de lo cual viven, sus medios de vida. Adelante. Esta es la lógica del diseño. Ahí pueden ver que todos los apartamentos son distintos, con un patio central. Y este terreno logramos que prescribiera a favor de las familias que lo habitaban. Es decir, que allí había familias que tenían más de 30 años de vivir y que se pudo prescribir a título de la propiedad colectiva. Adelante. Este es otro, vamos a ver el otro en segundo. Este es una torrecita, es una torre en el Renacer, el siguiente año, 2009, también en el Centro Histórico de San Salvador. Veamos los planitos en la siguiente. También tiene la lógica, son 3 niveles, también tiene la lógica de apartamentos diferenciados de acuerdo a las necesidades de las familias. Y también tiene la lógica de tener un subsidio cruzado. A mayor capacidad de adquirir crédito de una familia, menor es el subsidio. No todos pagan lo mismo. La cuota es por la personalidad jurídica de la cooperativa. Adelante. Esta es la torrecita, se encuentra cerca de una plaza muy importante. Adelante. Y este es el último que hemos hecho, ya de hace varios años también, que es Acovi Bamsa. Adelante. Esta es otra lógica. Después del diseño participativo, las familias dijeron que querían una especie de dúplex, ¿sí? 2 pisos por unidad habitacional, porque querían poner sus ventas en la parte de abajo. Entonces todos tienen servicios domiciliares, ¿verdad? Completo, unidad húmeda completa por cada uno de los habitantes, una plaza central y una periferia de estos dúplex. Adelante. Lo que nosotros hemos recogido en evaluaciones externas es que estos edificios cooperativos contribuyeron a que en la periferia también se animara la eliminación de la precariedad. Esto ya no tiene que ver con un proyecto, esto tiene que ver con la percepción de limpieza, seguridad, bienestar, etc. Adelante. Esta es la fachada del último, contiene 40 asociados cooperativistas y en este caso se trataba de un terreno de una fábrica, pero en abandono. Entonces logramos a través de la municipalidad que se hiciera una compensación por el daño que causa un bien inmobiliario abandonado en un centro histórico. Entonces se logró que se entregara con un comodato a 100 años, algo así, renovable, a manos de la cooperativa de vivienda por ayuda mutua. Adelante. Todo por ayuda mutua, nuevamente les diré, todos los proyectos que Fundasal ha desarrollado por 55 años, el trabajo de la gente, si lo valorizamos en plata, es casi el 50% del proyecto. Adelante. Y este es pues ahora el producto. Dentro.
Esto es el subsidio. Esta es la pobreza más profunda con la que Fundasal trabaja. Es cerca del 90% de subsidio. Las familias no pueden pagar más. Pero nuevamente, pues si hablamos de derecho humano, pues no estamos hablando de cuánto puedes pagar, es tu derecho. Adelante. Quiero cerrar con este mural que fui a encontrar de una colonia desarrollada por Fundasal en 1980. Esto es palabras de los habitantes de este lugar, que fue un tugurio y ahora es un barrio súper bonito, donde ellos y ellas escribieron: después de todo este trabajo, caemos en la cuenta de que nosotros no somos ningunos inútiles o perezosos. Y si en muchas ocasiones no hacemos las cosas, es porque nos falta la ayuda financiera, técnica y el apoyo social de las instituciones. Y sobre todo que nos propongamos hacerlas en una forma organizada. Tener las casas y los servicios básicos ha sido un logro de toda la comunidad. Hemos caminado un buen trazo en el trabajo comunitario y aún nos faltan retos por resolver. Pero eso lo tenemos que decidir en conjunto. Esa es su conclusión después del desarrollo de su barrio. Muchas gracias. Bueno, ahora pediremos a Anaí Valle que haga su exposición y después algún intercambio entre ellas de preguntas y respuestas para abrir al público. Gracias. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a estar aquí. Es un honor y es un gusto y bueno, mis enormes agradecimientos a los organizadores por haberlo permitido. Bueno, yo he pensado este título y el periodo que señala ese título en base a los temas de las ponencias que registré en el programa del Congreso, que, como ustedes saben, incluyen tanto propuestas recientes como análisis históricos. Dentro de esta trayectoria histórica de un siglo, a la que haré referencia de manera muy selectiva y estilizada, porque ustedes la conocen muy bien, ubicaremos luego el caso de Fundasal y conversaremos con Claudia. La siguiente, por favor. En una de sus presentaciones de la producción de Elemental, a principios de los 2000, el arquitecto chileno Alejandro Aravena alineaba eventos en los que consideraba que la arquitectura moderna y contemporánea habían ubicado en el centro de sus propuestas a la vivienda social, con el objetivo no solo de contribuir a la resolución de problemas del habitar masivo, sino para encontrar un anclaje y un motor en su propia transformación, en la transformación de la disciplina. Esos eventos eran, bueno, la exposición Weisenkopf en Stuttgart en 1927, el concurso internacional Previt Perú en 1967 y luego, en el siglo XXI, Elemental. Ubicaba entonces su propuesta en esta línea de eventos cuyos soportes habían sido instrumentos de gestión y validación de la disciplina arquitectónica, exposiciones o concursos. Elemental entonces elegía un linaje de eventos que, poniendo en el centro a la vivienda social, habían convocado a la vanguardia del debate arquitectónico de cada uno de estos momentos. Bien sabemos que no es este el único linaje que podemos trazar para pensar las viviendas, las propuestas de vivienda social sostenibles del presente. Aquí, en esta presentación, nos vemos obligados a examinar otros que apelaron a un instrumental más institucional y más social que arquitectónico. Pasamos la próxima. Pero sí me interesa rescatar de esa apelación de Elemental algunos elementos. Por ejemplo, la referencia a la historia, ¿no? La necesidad de anclar las propuestas del presente en
ese fondo, ese reservorio, digamos, de un siglo de soluciones que ofrece la historia. Por otro lado, el reconocimiento de dos momentos o dos polos, si quieren ustedes, de reflexión sobre la vivienda social. Uno, el generado en 1920, 1930, más estatal, y otro más abierto a las propuestas societarias, a veces porque los promotores son organizaciones sociales y también a veces porque incorporan, cooperan a la participación de los usuarios. Cada uno de esos polos remite a una cantidad de ideas y prácticas diferentes. Es producto y a la vez construye constelaciones distintas de agentes y prácticas, ideas, valores e imágenes de los espacios del habitar masivo en relación con la sociedad y la ciudad. La próxima, por favor. Bueno, aquí tenemos el polo modernista de los grandes conjuntos, que nos remite a la construcción de aparatos estatales, nacionales y sus burocracias técnicas, incorporación de tecnología moderna, concentración urbana, densidad habitacional obtenida en base a la altura y liberación del suelo urbano. Poca variedad en cuanto a las modalidades de habitar, la casa entendida como un transformador social que construiría ciudadanos y familias modernas que serían más o menos los mismos en todo el mundo. Aunque liderado por arquitectos a partir de los años 20, contenía con mucha fuerza la marca de la medicina higienista del siglo XIX y su mirada crítica sobre las condiciones del habitar popular. En esta concepción, la vivienda debería ser sinónimo de hogar exclusivamente o espacio exclusivamente doméstico ligado a la familia nuclear y a la reproducción de la vida. Siempre con algunas excepciones honrosas. Hoy vimos las casas de Legarreta, por ejemplo, de la década del 30, que incorporaban el trabajo, una propuesta infrecuente. En América Latina, bueno, este polo se desarrolló entre los años 30 y 70, en algunos países más que en otros, aquí en Venezuela, Brasil, México, Argentina, Chile, son casos que tienen grandes ejemplos de este tipo. La siguiente, por favor. Si bien es difícil generalizar, pero yo creo que solo en los casos de Venezuela y de Argentina encontramos este tipo de grandes conjuntos destinados a población de bajos recursos. En general, se destinaron a una población de sectores medios bajos o empleados y obreros asalariados, comprendidos todos dentro de la economía formal, que son los sectores, como sabemos, a los cuales el Estado le resulta más fácil atender, ¿no? En tanto cuenta con una capacidad de pago basada en ingresos regulares y adecuados para garantizarla. En muchísimos casos, las políticas estatales han empezado por esos sectores, ¿no? Así que eso no nos sorprende. Veamos la próxima. Ahora, un caso particular es el del Perú en los años 40 y 50, un caso que fue promotor de interesantes propuestas modernistas, las unidades vecinales promovidas por Fernando de la Monteferri, y al mismo tiempo el reconocimiento de sus límites cuando los requerimientos de cantidades y costos desbordaron las capacidades del Estado ante las muy intensas migraciones campo-ciudad que se intensificaron en ese momento como lo hicieron en otros países de la región. Vamos a la próxima. Entonces, en la segunda posguerra se registra una gran expansión de propuestas de programas de autoconstrucción destinados a los sectores de menores recursos, cada uno de ellos con sus particularidades, no siempre en relación directa con otros programas similares, porque hubo como una explosión, un estallido de propuestas. Vamos a ver, hoy estamos viendo el caso de Fundasal de 1968, pero para entender la historia de la autoconstrucción
construcción, tenemos que remontarnos mucho más atrás a la experiencia, por ejemplo, las experiencias de técnicos estadounidenses del New Deal en Puerto Rico en los años 30. También hay trabajos en las favelas brasileñas muy tempranos, de los años 30, los del Estado peruano son de los años 40 y 50. En ese momento, en la segunda posguerra, la creación de organismos internacionales o supranacionales impulsó modos de pensar los problemas del hábitat en escala regional para toda América Latina y pusieron en primer plano las propuestas de autoconstrucción. Un caso particularmente rico, la creación del CIMBA, Centro Interamericano de Vivienda en Colombia en 1951, una dependencia promovida por la Organización de Estados Americanos, la OEA, creada muy poco antes, en 1948. Posteriormente, en décadas posteriores, la asistencia estadounidense, sobre todo, por ejemplo, de la Alianza para el Progreso, se cruzaron o se combinaron, se articularon con procesos sociales y políticos locales de los distintos países. Así, por ejemplo, resultó clave la intervención de sectores de la Iglesia Católica de distinta orientación, pero sobre todo la denominada opción por los pobres. Fundasal es uno de estos casos, pero también hubo experiencias de ese tipo en Brasil, Argentina, Chile. Vamos a la siguiente. Las propuestas de autoconstrucción, como sabemos, encontraron en el arquitecto inglés John Turner un gran propagandista de estas ideas en el campo arquitectónico en la década del 60 y sobre todo en los medios de debate en idioma inglés en principio. En rigor, a través de su trabajo en Perú, del trabajo que realizó Turner en Perú a fines de los años 50, él estaba capitalizando un trabajo mucho más amplio de técnicos, organizaciones políticas y estatales y grupos de cooperación internacional. Vamos a la próxima. Al mismo tiempo, Turner desarrolló una inflexión propia en este conjunto de ideas que ya estaban en marcha. Inflexión que podemos condensar en la expresión la barriada como solución y no como problema, que adoptó como suya, pero que era de un antropólogo, de William Mangill. Turner enfatizó la adecuación de las soluciones de autoconstrucción popular, confrontándolo a lo que consideraba la inadecuación de las propuestas estatales. Promovió una visión del mundo popular que adoptara la mirada del antropólogo, abandonando la antigua mirada distante de los médicos higienistas que habían construido el campo arquitectónico modernista. La próxima. El debate o digamos, la influencia de Turner ubicó entonces la autoconstrucción a fines de los años 60 en el centro del debate arquitectónico. El concurso de vivienda experimental Previ Perú, promovido por el gobierno peruano y por el BID, fue una operación internacional resultado de esta nueva concepción, aunque Turner no participó personalmente en ella. Convocando a prestigiosos y jóvenes arquitectos del campo internacional, el concurso se proponía tomar como base los saberes y prácticas populares y usarlos como insumos para repensar las propuestas de la arquitectura moderna. Aprender del mundo popular entonces para transformar la arquitectura como producto, pero también como disciplina y como profesión. Una operación, digamos, que introduce múltiples tensiones en la disciplina, ¿no? Y a veces, viendo algunos debates del concurso, viendo algunos proyectos, nos preguntamos hasta qué punto, bueno, allí hay un compromiso social de la arquitectura y hasta qué punto el vínculo con el mundo popular es un insumo más para un tipo de creación estética que no cambia en su concepción, en todo caso cambia en los insumos que utiliza. Pero bueno, esa es una discusión abierta en todo caso.
La siguiente. Vemos, o aquí ejemplificamos los desafíos que adoptó esta nueva propuesta. Lograr la alta densidad, pero en base a unidades individuales, como diría la autoconstrucción. Viviendas, a su vez, construidas en el tiempo, incrementales o progresivas. Y finalmente, incorporar la participación de la sociedad a través de sus habitantes. Y aquí a mí me gustaría que se hiciera, o haber hecho, o me parece que sería útil, tomar una serie de palabras que se reiteran en estas propuestas, muy connotadas, y que sería bueno o sería útil usar los instrumentos de la historia de los conceptos, ¿no? Para indagar o entrar en las diferencias entre todas estas propuestas, viendo esos conceptos que se reiteran y cómo quieren decir muchas veces cosas muy distintas. En efecto, hay experiencias muy diversas que derivan discursos similares, y solo cuando uno asocia palabras y objetos históricos, o palabras y prácticas sobre los espacios del habitar, ve las diferencias entre las distintas propuestas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir participación? ¿Cuáles son sus límites? Esta mañana se discutía también sobre el crecimiento. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir que la vivienda crece? Para todos lados, hasta dónde, etcétera. Bueno, numerosas, la idea de comunidad también. Bueno, ¿qué comunidad se trata de crear? ¿Cómo quiere esa comunidad, etcétera? Son realmente temas densos. La próxima. Yo creo que cada uno de estos polos, ya sea el modernista de la autoconstrucción, tiene especie de marcas de origen que le dio el contexto en el que fueron pensadas, y marcas de origen con lo que después ese mismo desarrollo está batallando o discutiendo o tratando de torcer todo el tiempo. En el caso de las propuestas de autoconstrucción, es su inicio en la vivienda individual, ¿no? Lo cual nos lleva a ciudades, se hace la crítica, a las ciudades excesivamente extendidas, pero también a la cuestión de la urbanidad, que en los años 90 esos mecanismos que la autoconstrucción había estado desarrollando inicialmente en relación con la célula, tratan de pasarlos también a la dotación de urbanidad de esos conjuntos, y lo vimos en el caso de Fundassal, y también en otros conjuntos, hasta anteponiendo la importancia de la urbanidad a la importancia de la transformación de las células. La próxima. Los invito ahora a que volvamos al presente, tratando de revisar la historia, porque bueno, con la distancia que nos da un siglo de discusión, ya pensamos estos extremos de la historia y los ejemplos que la han construido de una manera mucho menos polarizada. La próxima. ¿Qué quiere decir? Bueno, en parte, como se hizo esta mañana en la primera mesa, reconocer, ¿no es cierto?, la calidad de muchos conjuntos modernistas. No todos fueron soluciones burocráticas, ni fueron fracasos rotundos. Recordar también que la vivienda social, aún en contextos de pobreza, tiene que llegar también a sectores que, sin ser los más desfavorecidos de la sociedad, requieren asistencia pública para acceder a una vivienda. Recordar también que estos conjuntos se hacen cargo de un problema cuantitativo de las grandes ciudades y de la necesidad de recuperar suelo urbano y verde. Y bueno, las cosas que la pandemia, también se habló de esto esta mañana, nos ha obligado a revisar. Hemos vuelto a valorar consideraciones médicas que habíamos desechado como propias de una ideología medicalizada, modernista, ya superada.
la unidad entonces vuelve a tener una importancia en relación con la salud. La próxima. Y finalmente está toda la experiencia de la cual se ha hablado también esta mañana, de las últimas décadas, que tiene que ver con la renovación, ¿no es cierto?, de estos grandes conjuntos, que es un tema iniciado, pero que en gran medida sigue siendo una asignatura pendiente. Bueno, y para terminar, algunas observaciones generales que se me ocurren para todos los debates del Congreso, invitaciones. Yo creo que el debate sobre la vivienda no debería limitarse, estos debates en conjunto, quiero decir, no deberían limitarse a pensar dentro de los límites de una u otra opción, como los pueblos que vimos, o contraponiendo vivienda social y vivienda para sectores medios y altos, sino que se puede enriquecer reflexionando sobre la circulación entre experiencias de los distintos sectores sociales, porque los modelos y las imágenes circulan a través de distintos medios de circulación social, no son compartimentos estancos. Aclaro, por supuesto, que no estoy negando las diferencias sociales en el habitar, ni tampoco las especificidades de cada uno de los subcampos. Simplemente remarco que existen transformaciones sociales que están afectando de manera diferenciada, claro está, a la totalidad de la sociedad. Problemas que hay que pensar para todos los sectores sociales. Cambios enormes a los que estamos asistiendo en los modos de habitar, los cambios en los grupos convivientes, a los que ya no podemos llamarlos familias como destinatarios de la vivienda, pueden ser grupos de otro tipo. La consideración del trabajo dentro de la vivienda, las lecciones de la pandemia y la renovación de las relaciones entre salud pública y hábitat doméstico. Creo también que sería bueno, ¿no? Creo que la mesa de esta mañana fue muy útil, pensar los problemas y los casos de estudio en contexto. Eso quiere decir pensarlos de manera relacional, pensarlos en relación con otros casos o con otras cosas, y pensarlos también en perspectiva histórica. Sabemos que la historia no da respuestas, pero nos ayuda a comprender los términos del presente o los problemas del presente de manera más compleja y rica. Bueno, a partir de esta introducción me gustaría ahora interrogar la rica y relevante experiencia de Fundasal. Tengo cosas para eso. Bueno, realmente me impresionó mucho ver el escrito material que nos acercó Claudia sobre la labor de Fundasal. Y les cuento las cosas que más me llamaron la atención. Por un lado, la persistencia en el tiempo, ¿no? O sea, 55 años de actividad en una institución así es, y además siempre en un sentido creciente, es algo muy relevante y muy difícil. La capacidad que tiene la Fundación para abordar problemas técnicos diversos, ¿no? Muy diversificados a lo largo del tiempo, no solo vivienda nueva, también rehabilitación, vivienda rural, vivienda urbana, respuesta a migraciones, catástrofes naturales, repoblamiento después de procesos de guerra, una amplitud de problemas muy grandes que buscan resolver y a cuya solución aportan realmente de manera sustancial. Capacidad no solo de intervención, sino también de investigación, ¿no? Hemos visto justamente aquí una vuelta a los conjuntos de la década del 70 y un seguimiento, digamos, de los emprendimientos realizados. La institución al mismo tiempo no se restringe a la resolución de un problema de viviendas deficitarias, sino que piensa también cómo la gestión asistida
transforma y capacita a sus protagonistas. La búsqueda insistente de construcción de comunidad, ¿no es cierto?, que se reitera en el discurso de la Fundación tiene que ver con esto. Y, por supuesto, todo esto logrado en un contexto político y social que suele ser, sobre todo en la historia de El Salvador, muy complejo y muy difícil de enfrentar. Entonces me pregunto, a lo que me pregunté cuando todo esto, ¿cómo se logró este resultado exitoso? Que no todas las experiencias de autoconstrucción pueden mostrar. Surgieron algunas respuestas y ahí empezaré a pedirle a Claudia que nos haga su aporte. Por ejemplo, me parece que una particularidad es que Fundasal se haya creado dentro del marco de tendencias de ideas religiosas, en particular sectores de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces me parece que eso le brinda un marco ideológico. Digo, podría ser la Iglesia Católica o podría ser otro marco de creencias. Le da un marco ideológico a los protagonistas, tanto a los usuarios como a los promotores, a los técnicos, que creo que necesariamente tiene que haber operado asignando un sentido social y cultural compartido a la vivienda. Entonces me parece que cuando ese referente, ese marco externo no está bueno, las cosas son diferentes para el trabajo técnico. Entonces hay un horizonte de creencias compartido. Dentro de él también una capacidad técnica muy sólida, creativa y abierta a la experimentación, con capacidad de escuchar y desarrollar posibilidades locales. Equipos técnicos muy sólidos, no solo en el campo de la arquitectura, sino también en otros aspectos como sociología, economía, financiamiento, ¿no? Y le pediría a Claudia, si le interesa comentarnos, cómo es este funcionamiento del equipo que se ve con una complejidad importante en el interior de Fundasal. ¿Referirte a esto? Quiero comenzar diciendo que Fundasal ha sido una gran aprendiz global. Yo tengo 27 años de trabajar en Fundasal y he podido conocer las experiencias en mejoramiento de barrios, vivienda nueva, cooperativismo de vivienda, desarrollo rural de instituciones hermanas de toda América Latina, Iberoamérica diría yo. Y esta es una actitud de aprender. Esto es tan importante en la Fundasal y de tanta trascendencia que a través de la incidencia en políticas se ha logrado tener normativas diferentes de cómo construir la vivienda social a partir del aprendizaje global. Voy a usar solo 2 ejemplos, pero hay por montones. El primero, la construcción con adobe sismo resistente. En El Salvador tiene una normativa, es legal. Y esto ha sido a partir de aprendizajes de México, de Perú, de Portugal. Es decir, hemos estado de Cuba, hemos estado en un constante intercambio que nos ha permitido tener la absoluta certeza de la construcción de una vivienda de excelente calidad con materiales locales. Y se hizo la incidencia en política por muchos años hasta que se logró tener una normativa de parte del Viceministerio de Vivienda que le da otra dimensión a la construcción con tierra en El Salvador. Muy importante. Ese es uno. Y el otro es en el mejoramiento de barrios. Ciertamente hemos aprendido mucho de Brasil, Colombia, Venezuela,
durante muchos años, tanto que también se ha incidido en la transformación de normativas exigidas para tugurios, porque urbanizar lo que ya está habitado no puede tener las mismas normativas de una urbanización nueva, es absurdo. Y gracias a este aprendizaje se ha podido transformar la normativa y las leyes en El Salvador. Y así por un montón. Les comentaba lo de los pasajes peatonales. En las primeras memorias de labores que hemos desenterrado de Fundasal, súper lindas, escritas a máquina en un papel ya amarillo, se dice que el primer gerente de Fundasal, que es un arquitecto, Alberto Hart, y el cura Ibáñez, ahí dice en la memoria de labores, van a ciertos lugares de México y Chile a aprender de organizaciones hermanas que ya están desarrollando vivienda social. Entonces, quiere decir que nace la Fundasal en los 60, pero hay una intencionalidad, una voluntad de aprender, de reconocer que ya hay camino abierto por el mundo entero en materia de vivienda social. Eso por un lado. Por otro lado, pienso que me voy a remitir a un artículo que escribió uno de los mártires de la UCA, Martín Baró, sociólogo, que escribe que en la primera década de Fundasal, dice el padre Martín Baró, lo que más destaca es cómo se cree en la gente. No dice que los arquitectos eran buenos. Dice cómo se cree en la gente. Que el éxito está en creer que la fuerza transformadora está en los barrios de las ciudades. Que se requiere un poco de apoyo, y por eso cerré con la lámina de la Tutunichapa, porque la gente así lo entendió que podían, pero necesitaban de ciertas palancas para poder mejorar lo que ya producían. ¿Cómo estamos organizados al interior? Pues ya les comentaba, hay técnicos sociales de casi todas las ramas que son en mayor parte quienes dirigen los procesos. Sociólogos, psicólogos, antropólogos, profesores, hay un montón de profesores porque para nosotros es muy importante la parte pedagógica y la parte pedagógica popular, claro. Y algunos proyectos inician con alfabetización de mujeres, sobre todo. Alfabetización de mujeres. Todavía en El Salvador hay un elevado grado de analfabetismo o de personas que pueden muy poquito y que no estarían como listas para, por ejemplo, al ser una cooperativa, llevar un libro contable, que es una exigencia. Entonces, toda esta acción social inicia mucho antes que nosotros arquitectos o ingenieros y se queda por mucho tiempo después de que arquitectos e ingenieros terminamos. Nosotros tenemos una parte de diagnóstico y de preparación comunitaria que dura como un año antes de lo que se llama el proyecto y que al cerrar lo que se considera el proyecto con sus indicadores duros, la acción social se queda en una estrategia de salida por lo menos 2 años. Y eso es lo que consolida todo lo que se pueda haber hecho. Pienso que sin esta estrategia sería muy difícil de hablar de procesos sostenibles. Sería bastante difícil. Y 55 años después, sin lugar a dudas, hay cosas que repetiríamos y hay cosas que no. Hay cosas que no volveríamos. Porque una de las cosas más importantes es saber responder a la historia, como bien lo ha dicho Ana. Y cuando la Fundasal nace, lo que hay en la historia salvadoreña es la migración campo-ciudad. Y eso fue lo que se generó. Suelo urbano para la
tierra prometida, que era la ciudad. Pero la tierra prometida no tenía nada para recibir la migración campo-ciudad. No en la dimensión que lo estaba requiriendo. Y luego hemos pasado a una época de represión terrible, que ustedes conocerán bien la historia salvadoreña, y una guerra civil espantosa. Y la Fundasal entonces responde a ese momento de la historia del desplazado forzado por la guerra civil. Y hay una enorme cantidad de reasentamientos de salvadoreños y salvadoreñas que habitaron en la frontera con Honduras en calidad de refugiados, en verdaderos, en hangares que autoconstruyeron y que luego tuvieron que regresar, pero no había condiciones para habitar. Ahí es, pues Fundasal hizo respuestas a ese momento histórico. Y luego han sucedido terremotos. Ustedes saben que hemos tenido terremotos fuertes en enjambre sísmico y terremotos fuertes en 2 meses solamente del 2001, enero, febrero, una cosa espantosa. El suelo se movió sin parar durante 2 meses y allí hubo que atender otro tipo de necesidades que surgen. Más recientemente hemos puesto énfasis en cooperativas de vivienda por ahí. No haríamos más grandes urbanizaciones en la periferia de las metrópolis. No haríamos más. Rellenaríamos los vacíos de las ciudades, que son infinitos, de desperdicios, de malas utilizaciones. Suelo urbano hay, pero para parqueos, en los mejores lugares de la ciudad, del centro histórico, parqueos. Entonces, eso no haríamos, ya no haríamos eso. Y frente a la constatación de historias de vida de mujeres muy pobres que han perdido sus viviendas por 3 y 4 veces por estos fenómenos de la historia, porque la historia puesta en rostro es otra cosa. Mujeres que nos dicen: sí, yo tenía mi casa, era de adobe, en el campo, pero me la bombardearon en la guerra. Tu casa. Y luego nos obligaron a ir a los refugios de Honduras, donde construimos los hangares donde vivimos. Segunda construcción de su casa. Y luego nos obligaron a regresar a El Salvador, porque había que desmontar los refugios, y regresamos y encontramos nuestras viviendas destruidas y la volvimos a hacer, tercera vez. Y luego viene el fenómeno de las pandillas, de una violencia social también muy dura, y tuvimos que abandonarlo. Está haciendo su casa 4 veces. ¿Cuándo vamos a romper ese ciclo? ¿Cuándo? Hemos encontrado en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua una manera de romper con ese ciclo. Poseer la tierra en propiedad colectiva y el control social de las cooperativas animan, está rompiendo con el ciclo. Y vean ustedes que actualmente, frente al fenómeno social de la violencia generada por pandillas o por el Estado, las cooperativas de vivienda han sido calificadas como espacios de acogida y lugares de paz, mediante diagnósticos e investigaciones de cualquier tipo de actor, porque hay un cuidado al interior, se cuidan unos con otros. Entonces, ¿qué haríamos más? Haríamos más llenado de la ciudad, utilizaríamos más los recursos locales y trabajaríamos más con cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Y ese es un concepto de elevar escala, que no es hacer 1000 viviendas, sino que es elevar la escala de una estrategia, de un modelo y de un método. Bueno, a ver, yo tenía un montón de preguntas, pero no voy a hacerlas, voy a
Simplemente hago una pregunta más que me interesa y luego, ¿te parece? ¿O quieres que me haga? No, es muy simple. Sobre la cuestión de la vivienda individual, ¿no? Que es el único caso que vimos de vivienda colectiva es la rehabilitación de los mesones. ¿Han modificado eso o han pensado en soluciones tal vez colectivas, no de la natura, pero bueno, de intermedio? ¿Hay algo que decir? Sí, yo les he mostrado 3 que son de centro histórico, porque es la tipología. Los pobres urbanos viven en 3 lugares: en los tugurios, que es el mejoramiento de barrios, en los mesones, que sobre todo están en los centros históricos, y en lotificaciones informales, que son parcelas vendidas sin servicios básicos, en la periferia. Ahí están los pobres urbanos. Entonces el que les mostré es del centro histórico, pero hay cooperativas de vivienda de área rural que son de la misma manera. Hay cooperativas de vivienda en otras ciudades que no son habitantes de Tugurio, sino que son familias que perdieron sus viviendas por los terremotos. Entonces ahí hay otro desarrollo habitacional distinto. Lo importante aquí es que en todos los casos poseen la tierra en propiedad colectiva, adquieren el crédito en propiedad colectiva, son una personalidad, y la vivienda ha sido autoconstruida y los fondos han sido autogestionados. Entonces sí hay bastante variedad en términos de oferta arquitectónica, dependiendo del lugar y dependiendo de los medios de vida de los cuales subsisten las familias. Sí hay otros que se desarrollan como más dispersos, porque son campesinos, pero con estos 3 principios que garantizan seguridad para la comunidad. Bien, antes de darle la palabra a quienes quieren hacerle preguntas a Claudia y a Anaí, quisiera hacer un comentario que, sobre todo para la mayor parte del público, que son estudiantes. Yo creo que Fundasal tiene un papel insignia para muchos de nosotros que hemos trabajado en la vivienda social, en tanto que han sido capaces de gestionar, por ejemplo, con el crédito del Banco Mundial, administrar un crédito del Banco Mundial de millones de dólares y rendir buenas cuentas. Me lleva a incorporar un elemento que no ha quedado suficientemente ampliado en esta conversación, ya que el tiempo es escaso, y es que es la política pública de los estados. Y el tema es que en cada país la política pública es bien distinta, y por supuesto las realidades sociales marcadas por una historia que coincide en muchos aspectos, pero que también marca diferencias. Entonces, creo yo que un aspecto que se ha podido trabajar en común con Fundasal, por ejemplo, es discutir, analizar a nivel Iberoamérica la política pública de vivienda. Y yo creo que lo que nos empezó a unir y a ponernos en contacto ha sido, primero, esta iniciativa que se tuvo a nivel internacional en Naciones Unidas, a la que le llamó Hábitat 1. En Hábitat 1 hay una participación, la que se realizó en Vancouver, 1976, hay un punto de encuentro. Ahí tenemos algunos de nuestros maestros que coincidieron para discutir la política de vivienda. Y digo algunos de nuestros maestros porque en mi caso yo trabajaba en una organización no gubernamental en 1976 y me introducía
al trabajo de la vivienda social. Y en 20 años vamos a ver para la reunión de Estambul de Hábitat 2 una transformación importantísima. Es una difusión de este interés en muchos especialistas sobre el tema y muchos movimientos sociales que van a participar en Hábitat 2. Y luego el caso Hábitat 3 en Quito, en Ecuador, hace unos cuantos años, y uno va viendo cómo va evolucionando este interés por participar en transformar las condiciones habitacionales. Y por otro lado me lleva a la importancia que han tenido escuelas y facultades de arquitectura en América y que han sido fundamentales para producir los técnicos que han participado, quizá no de manera generalizada en todos los países, pero sí puntualmente podemos mencionar distintos casos. Me parece que este es un aspecto en el que tenemos que reflexionar como escuelas y facultades de arquitectura, porque no es un trabajo solo de arquitectos, es un trabajo de distintos especialistas. Es un trabajo de equipo en el que tenemos que estar participando para poder tratar la problemática con más recursos de conocimiento, con otras miradas que no necesariamente los arquitectos podemos tener. Y también organización, tecnología y posibilidades de encontrar soluciones para cada caso que pueden ser muy diferentes. Yo creo que para mí la enseñanza que ha dado esto a través de los años de trabajar, cada vez que podemos estar en contacto en estas distintas instituciones, es que uno sale o regresa a su país con la posibilidad de profundizar en aspectos que uno no había considerado. Cada vez que yo he estado en Fundasal, o que juntos con Fundasal hemos estado en Chile, en Cuba, en distintas, en Colombia, regresamos con algo nuevo que podemos apartar a nuestras distintas actividades, y en el caso que lo podemos hacer en la docencia, pues quedamos mucho más vinculados para continuar con este tipo de trabajos. Bueno, ya no quitaría más el tiempo para, si quieren hacerles preguntas a nuestras invitadas, por favor. Bueno, mi pregunta era para Claudia. Me llamó mucho la atención cómo trabajó con Fundasal y quería saber cuáles eran los mayores retos que tuvieron a la hora de trabajar pues, con esas comunidades marginadas, ¿no? Porque mencionó pues, el índice de violencia, las malas, pues, por así decirlo. Entonces me generó curiosidad cómo manejaron este tema sin pues, arriesgarse ustedes o arriesgar el proyecto y poder lograr lo que han hecho a lo largo de estos 55 años, que pues, a mi parecer es muy impresionante. Antes de responder esta, rapidito, Anaí, hubo algo que no te dije. Sí fuimos fundados por un cura jesuita, pero no somos una institución religiosa. Es un tema, las familias que trabajan con nosotros, no sé de qué religión son. Lo que nos une es la necesidad de la transformación del espacio. Y en Fundasal somos como 120 y no sé de qué religión son tampoco. Sin duda hay una inspiración fundacional, claro que sí que la hay. Pero imagínense que tenemos convenios con la Universidad Luterana, por ejemplo, que beca jóvenes de barrios, con la UCA también, que es jesuita, con la Iglesia Bautista,
y cuando nos unimos al dolor o el luto de alguien o de que algo ha pasado, los actos son ecuménicos. Entonces sí que puede ser que en la fundación haya una inspiración cristiana, sí, claro que sí. Pero que no es algo que marque el día a día de nuestra acción. Con el tema de la violencia de ciudades, nunca ningún fenómeno social ha detenido la acción de la fundación. Hoy se llama pandilla o estado de excepción, pero antes hubo guerra y siempre ha sido las familias pobres las más golpeadas en esas historias. No es lo mismo la capacidad de resistencia que tenga alguien con recursos económicos, que si lo persiguen se va del país y tiene recursos para iniciar su vida en otro país, que un pobre urbano. Y muchas veces la presencia del Estado en estos barrios marginales solo es de represión. La única institución que aparece con su acción es solo de represión. Nunca nos hemos sentido en peligro. Sin embargo, en la historia de la Fundasal hay gente asesinada. En los años de la guerra sobre todo. El jefe del Departamento de Promoción Social, un sociólogo, fue asesinado. Porque era una época de la guerra en la que ser organizado era el pecado mayor. Y si todo lo hacemos con ayuda mutua, pues ¿cómo, verdad? La organización es algo siempre presente en esa institución. Sí hemos cambiado estrategias en el trabajo de barrios, sobre todo para no poner en riesgo a la juventud. Por ejemplo, antes de este fenómeno de pandillas y de control territorial, nosotros hacíamos que jóvenes de un barrio vinieran a otro a hacer la ayuda mutua, que era súper bonito porque genera identidad, empatía, alegría entre juventud. De pronto ya no se pudo. Y esos límites territoriales pues son invisibles. Pero si se traspasan, ponen en peligro no la vida de nosotros, sino la vida de los jóvenes. Entonces dejamos de hacerlo. ¿Qué estrategia implementamos? Fíjense que el territorio de la Fundasal tiene un espacio que podría ser como un espacio público en un barrio popular. Entonces ahí sí pueden llegar los jóvenes y ahí sí pueden intercambiar y hacer sus teatrillos y generar esa identidad que antes se generaba a través del trabajo de ellos. Entonces sí hemos cambiado las estrategias, pero siempre hemos podido trabajar. Actualmente pues seguimos trabajando. Yo diría que lo más fuerte que nos pasa a nosotros como empleados de Fundasal es acompañar el dolor de la gente, ¿verdad? Eso es lo peor que nos pasa. Acompañamos situaciones bien duras y toca estar, y toca abrazar, y toca tal vez ponerle una pausa al trabajo para recuperar la esperanza o las fuerzas. Creo que eso es como la parte difícil, pero en medio de 55 años y de todo lo que le ha pasado a El Salvador, la gente siempre está dispuesta a trabajar por el mejoramiento de su lugar. Eso no se detiene, es una fuerza arrolladora, pujante. Y tal vez un día estaremos de luto, pero al día siguiente la gente está trabajando. Porque no tiene agua, porque no tiene techo, porque es vital por lo que está trabajando. Entonces yo diría que sobre todo esto es no con respecto a la Fundasal, sino con respecto a la familia. Muchas gracias.
Bueno, desafortunadamente la represión organizativa señala que ha concluido, pero que las preguntas y conversaciones pueden continuar con nuestras invitadas en pasillos a la hora de tomar el café. Y estamos tratando de cumplir con el horario porque hay tarea por seguir ahora después de la comida.